Bueno, muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, este tiempo de devocional. Un devocional es un tiempo que uno aparta exclusivamente para dedicarse a, a hacer oración o hacer una lectura, hacer una reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Y en esta ocasión, Sandra Rodríguez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, por favor. Ok, pastor, bendiciones a todos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. ¿Hasta ahí, pastor? Gracias. Sí, sí, cómo no. Este es el texto base con el cual Martín Lutero comenzó prácticamente lo que se llamó en su tiempo, ¿sí? A él le decían que era una persona rebelde, que era una persona que no se sujetaba a las normas de la iglesia tradicional. Acordémonos que él era un monje muy dedicado, muy estudioso, pero en cierta ocasión, al estar estudiando, él se encontró con este texto. Dice, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando él se encuentra con esa palabra, inmediatamente le viene a la memoria todo lo que la iglesia tradicional está diciendo, ¿sí? Que hay salvación por medio de obras, que hay salvación por medio de la obediencia a la misma iglesia, que hay salvación si que solamente se cruza por ellos, en fin, o sea, un sinnúmero de condiciones y por eso a él lo llamaron hereje, ¿sí? ¿Quién es un hereje? Un hereje, para ustedes que están tomando apuntes ahí, por favor, un hereje es una persona o es una institución que mezcla verdades con mentiras, ¿sí? Eso es herejía, quien mezcla una verdad con una mentira. Entonces, cuando a él lo empiezan a culpar de hereje, él se viene a dar cuenta que herejía es eso. Y por eso él toma la firme decisión de seguir estudiando y se encontró con muchos pasajes más donde únicamente la salvación se obtiene a través del Señor Jesús y no a través de la iglesia. Entonces la iglesia estaba acuñando la salvación a través de ellos, de la iglesia. Entonces por eso se inventó la oración auricular, por eso se inventó el purgatorio, por eso se inventaron los santos como mediadores, por eso se inventaron las buenas obras, se inventó aún el limbo para los bebés que no eran bautizados por la iglesia. Y así sucesivamente, incluso las ofrendas. Las ofrendas, ellos decían, había un hombre llamado Juan Tetzel, que era como el que vendía indulgencias, pero también recogía las ofrendas. Juan Tetzel era un monje también, que era muy obediente y él lo que hacía era ir por las casas o a veces por los palacios en nombre del pontífice y vender indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Un permiso para pecar. Eso es una indulgencia, un permiso para pecar. Entonces los que tenían dinero compraban permisos para adulterar, compraban permisos para mentir, compraban permisos para tener, para, digamos, ser polígamos, tener varias esposas o varios esposos. En fin, y eran con permisos, por si era sorprendido por la mujer o por el esposo, ellos presentaban su documento firmado por el sumo pontífice en la época y entonces no los podían culpar porque ellos habían pagado para poderlo hacer. Imagínense ustedes.
Entonces, la religión le ha hecho mucho daño a la humanidad, no a unas personas, ni a un grupo, ni a un país, no, a la humanidad, porque están esparcidos por todo el mundo. Entonces, ante eso, nosotros podemos decir que cuando leemos Romanos 8:1, se nos quita toda sombra de duda que haya acerca de la salvación. Y es bien claro, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, en absoluto, ninguna condenación. Entonces lo que está haciendo la palabra del Señor es quitando todo juicio y aún todo prejuicio de nuestra mente, porque esta es una promesa que significa que es un veredicto, es algo que ya se definió, quitar la culpabilidad por el pecado, garantizando seguridad espiritual y aún libertad de la muerte espiritual. La Biblia enfatiza que somos declarados justos y que ahora vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Es que es impresionante, es sobrenatural poder comprender que en Cristo Jesús hay seguridad, hay esa seguridad de la salvación. Por eso, amados de Dios, cuando nosotros empezamos a pasar dificultades, muchos hasta llegan a pensar, no, yo abandono, yo me voy de la iglesia. Amado, irse de la iglesia, ¿sí? Irse de la iglesia es atentar y es atentar de dejar de recibir palabra, porque lo que lo mantiene conectado muchas veces a la oración, al ayuno, a la constancia, a la disciplina. ¿M? Entonces, lentamente comienza la persona a apartarse de las funciones espirituales. O sea, pierde la sensibilidad. Es un riesgo que se corre, pero impresionante. Muchos ya lo han hecho. Por eso el mismo libro es en Hebreos, capítulo 10 verso 25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos ya lo tomaron por costumbre. Y le agrega ese versículo, dice, tanto más cuando vemos que ese gran día se acerca. Pero la fe está sufriendo un cansancio, la fe está sufriendo, teniendo distractores que lo sacan a la persona de las cosas de Dios, porque lo ven como religión y no lo ven como salvación, no lo ven como revelación de parte del Señor. Y aquí hay varios puntos en este versículo. El primero dice, ninguna condenación, lo que quiere decir que no hay ninguna culpabilidad ante Dios. El castigo por ese pecado ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos toda gloria y toda honra. A Él, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Fue Él. Y cuando uno comprende esas verdades, entonces uno dice, el Señor, Dios me dio un sustituto. Yo no lo podía pagar. Por mí mismo no podía. Pero Él tomó mi lugar y a Él debemos agradecerle todos los días esta hermosa salvación. Por ahora es una salvación moral, es una salvación que uno concibe por fe, pero cuando partamos de esta vida lo vamos a entender mucho mejor de lo que nos hubiéramos podido perder por no haber recibido al Señor Jesús. Por ahora, por fe.
pero llegará el momento donde se cumpla lo que dice el libro de Filipenses. Seremos transformados conforme a la semejanza de la gloria de Jesús. Tendremos cuerpos divinos, iluminados, y ya nunca más ni habrá dolor, ni habrá llanto, ni habrá tristeza, sino que será una eternidad en un cuerpo totalmente transformado. Porque sea que se parta hacia el cielo o sea que se parta hacia el infierno, ya la persona ya no muere. Nosotros ya no morimos. Ya nacimos para ser eternos, porque nacimos de Dios. Entonces, cuando Dios nos crea y ve que entra el pecado en el hombre a través de Adán y de Eva, inmediatamente Dios empieza a organizar y a darle forma al plan divino de salvación. O sea, más se demora uno en caer que Dios en restituirlo, que Dios en levantarlo. Entonces, si quiere, diga conmigo, no, no podré caer tan bajo que la mano de Dios no vaya más abajo y me levante. ¿Sí? Por eso la condenación que está aquí en la mente, que se concibe. Hay personas que se sienten tan culpables que esa condenación la siguen cargando constantemente y la tienen ahí como, como muy viva, como muy latente. Entonces, ¿qué es lo que define la culpa? Y pueden haber dos cositas. La primera, ¿qué hicimos que necesite una confesión? Y lo segundo, observar si es una condenación sin causa real, porque hay personas que se sienten lo peor. Y las personas manipuladoras hacen sentir culpables a los demás. No sé si usted conoce a alguien que sea manipulador. Un manipulador le echa la culpa a los demás. Y lo que quiere el Señor con nuestra vida es que nosotros podamos decir, yo verdaderamente hice algo malo, necesito confesar mi error, necesito corregirlo o fue algo que me hicieron sentir que yo no tengo salvación. No hay pecado tan grave que Jesús no lo pueda perdonar. Entonces, si la culpa es real, debemos tomar apunte a quién yo le hice algo malo que amerite una condenación. Si es una condenación sin causa real, entonces puede ser que venga por herencia de los padres, lo que se llama el famoso pecado oculto, del cual David, el gran salmista, habló en su momento y dijo, líbrame, Señor, de mi pecado que me es oculto. Son los pecados que nosotros no cometimos, pero que nos los traspasaron los padres, ¿sí? Porque muchas veces se ignoraba que una mala palabra estaba maldiciendo al hijo, a la hija, deseándole mal por siempre. Entonces, cuando uno elige el camino, ¿sí? La primera opción es si hay culpa real, hay que confesar esa culpa, hay que sacarla, hay que exteriorizarla. ¿Por qué? Porque si no, eso lo va a carcomer. Eso le carcome la conciencia constantemente. Entonces hay que liberar del corazón, de la mente, de la conciencia, esa carga que puede ser real, pero cuando uno la saca, entonces la persona encuentra mucho alivio, mucho alivio. Y lo segundo es discernir con esa persona si conviene hablar
con quien se le hizo el daño. O sea, hay situaciones, y esto es lo que digo, por favor, espero lo pueda asimilar también, de que hay cosas tan graves, que sería mejor no contarlas, pero sí hablar con alguien que usted considere seguro, confiable, apropiado. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde si usted las confiesa algo que hizo tal vez hace unos años atrás y que está como reservado, está quieto, pero está ahogando a la persona, entonces observar, observar. Se conoce un caso de una mujer que en algún momento, ¿cierto? Le fue infiel a su compañero, a su esposo, y le tenía tanta confianza que ella en algún momento al serle infiel, eso estuvo guardadito por un tiempo, y un día ella quiso contarle su infidelidad. Él daba por sentado y por las acciones, las actitudes, él no se había enterado, no sospechaba nada. Pero cuando ella le cuenta, fue el último día que compartió con ella. Y entonces hay cosas que debiera sido, a ver si es mejor no contarlas, no contárselas a la persona directamente para no herirla, para más bien la actitud de uno al cambiar, al mejorar y el decir, Dios, yo tengo que pensar en ello. Yo tengo que pensar en ella, yo tengo que pensar en la reacción, lo que puede llegar a pasar. Pongamos a alguien que le lanza brujería a otra persona, pero se convierte a Cristo. Por eso la Biblia dice, el que hacía mal ya no siga haciendo el mal, porque lo hizo, pero ahora está en Cristo, ahora hay conciencia, ahora hay libertad, nunca más lo volvería a hacer. Entonces la persona dice, ¿lo cuento o no lo cuento? Por esa razón es necesario adquirir madurez en el camino. Y aquí lo que les estamos nosotros diciendo a través de la palabra, mis amados, es que usted sea libre de esas cosas que pudo haber hecho en el pasado sin Cristo, pero que ahora en Cristo siente dolor, siente esa culpa y poder usted evacuar eso y examinar. Le puedo terminar haciendo daño a esa persona. Puedo dañar mi relación de pareja, puedo dañar mi relación de padre e hijo, puedo dañar mi relación de hermanos. ¿Mm? Entonces, guardar ese secreto no es malo. No es malo porque no se está afectando a la persona, pero sí es necesario hablarlo con alguien que le pueda orientar, con alguien que le pueda dar paz, dar seguridad, dar tranquilidad. Y lo segundo, mis amados, y vamos a orar, vamos a hacer una oración en este intermedio. Si es solo una condenación que se concibió en la mente, entonces ya son lo que llaman la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, los dardos de fuego del maligno, dardos de fuego del maligno. ¿Mm? Los dardos de fuego son ese bombardeo constante. Usted es culpable. Y eso viene muchas veces de personas muy cercanas a uno. Una esposa puede maldecir a su esposo y viceversa. Un padre puede maldecir a un hijo, pero un hijo también puede maldecir a un padre. Cuando uno observa el capítulo 49 del libro de Génesis, cuando Jacob está bendiciendo a cada uno de sus hijos,
No a todos les dio una bendición extraordinaria. A algunos, con las palabras que decía Jacob, empezando de pronto por Rubén, que fue su hijo primogénito, él decía, Rubén, serás como las aguas en constante vaivén, las aguas del mar, inestables. Y así fue la vida de Rubén, porque él, Rubén, se había acostado con una de las concubinas de Jacob. Entonces, Jacob lo que hizo fue lanzarle una palabra y era una declaración, y así fue Rubén, inestable. A otros los declaró como serán esclavos, serán siervos de siervos. Y así fue la vida de ellos, porque un padre tiene el poder como de dictaminar cómo será el destino de sus hijos. Entonces, esa puede ser una condenación que es real, está dentro de lo real. ¿Y quién puede quitar esa palabra? ¿Quién puede quitar eso? La persona que la dijo. El padre o la madre, si habló mal de sus hijos, si les deseó mal, que cayeran en malos hombres, que cayeran con malas mujeres, que les fuera mal. Una sola vez en mi vida, personalmente, escuché a un papá, no sé en dónde, no recuerdo dónde estábamos y no recuerdo si yo ya era creyente o no. Lo cierto era que había una reunión social en donde habían familias y un papá le soltó una palabra a su hijo que para mí fue terrible, pero no, repito, no recuerdo si en dónde estábamos ni quién fue, pero ese señor le dijo al hijo, coja el costal. O sea, lo destinó a la mendicidad, lo destinó a las drogas, lo destinó a todo lo que se vive allá afuera. Y meses después, cuando yo veo a ese muchacho verdaderamente con un costal en la calle, decía, Dios mío, es increíble el poder que tienen las palabras. Y así como se cumple lo malo, también se cumple lo bueno. Abrazar a su hijo o a su hija, decirle, mi amor, eres mi bendición, eres una bendición, eres lo mejor que me ha pasado. Doy gracias a Dios el día en que me regaló, me regaló tu vida, porque he vivido otra vida contigo y así sucesivamente. Desearle a las niñas, mi amor, vas a ser muy amada, vas a ser muy bendecida, te va a ir bien en la vida, vas a tener tus propios hijos. Ahí está uno desatando que va a ser fértil, que no va a ser amancillada. En fin, amado, muchos padres pueden ganar terreno con esto y quitarse una cantidad de males, de dolores, cuando bendicen a los hijos y les desean lo mejor. Nosotros lo que le damos a los hijos no tiene por qué ser retributivo. Nosotros no podemos condicionar a nuestros hijos que nos tienen que dar, ¿no? El hijo que honra al padre, dice la Biblia, que le irá bien y será de larga vida. O sea, los resultados hará que los hijos terminen amando más a los padres. Pero necesitamos retirar esa culpa que está atormentando a muchas personas. Dice, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no soy exitoso? ¿Por qué no logro lo que quiero? ¿Por qué estoy en una relación y en otra? ¿Por qué? O sea, uno empieza a destrabar todo eso. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, poder ir sinceramente ante el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que siento yo? Por favor, ayúdame a entender, ayúdame a desenredar eso que tengo en mi mente
¿m? Si necesito confesar algo, que sea algo que me va a ayudar y no sé, y que no sea para un castigo, sino para libertad. Dice la palabra que el que confiesa su secreto se vuelve esclavo de la persona a quien se lo confesó. Por eso necesitamos nosotros, como alguien dijo, si quieres un consejo, no se lo pida a un amigo, pídeselo a un profesional, a alguien que le pueda orientar de verdad su vida. Incline su rostro, por favor, ahí donde están. Y hoy mismo, en el nombre de Jesús, va a haber una libertad en la conciencia, una libertad en el espíritu, una libertad en el cuerpo, porque hoy se elige el camino de la confesión, porque hoy se elige soltar esa condenación que lanzaron personas y aún muchas veces por nuestros actos nos sentimos condenados. Pero hoy en el nombre poderoso de Jesús, hoy entiendo la diferencia, Señor, entre la culpa por algo que yo hice realmente o la condenación que me hacen sentir las voces que oigo intrínsecamente en mi mente. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy cobro valor, Señor. Hoy cobro valor, Padre, para confesar, para no seguir cargando esta culpa, para no seguir sintiéndome condenado, Señor, porque ya tú en Cristo Jesús me quitaste toda condenación. Ya no voy a andar conforme a mis apetitos de la carne, sino voy a andar conforme al direccionamiento del Espíritu Santo. Dígale al Dios de los cielos, Señor, mi confesión es un acto de libertad. Mi confesión es un acto de libertad. Y confieso, Señor, y lo digo, Padre, a esa persona que considero me va a guardar el secreto para no sentirme juzgado, sino para sentirme libre, libre totalmente. Porque hoy, hoy, Señor, hago que mi mente sea fuerte. Hoy llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy, Señor, traspaso esta carga a ti, Señor. Eres el único que verdaderamente la puedes quitar de mí y llevar. Y nunca más, Señor. Nunca más voy a volver a sentir esa culpa. Nunca más me voy a sentir condenado, Señor, por mis actos, más bien por los actos de terceras personas, por quienes pido en este día, Señor, por quienes pido en esta hora, que también tengan misericordia de ellos, porque me hicieron sentir culpable, me hicieron sentir lo que no soy. No soy el culpable de esa separación, de ese fracaso financiero, no soy el culpable. Dígale al Dios de la gloria, Señor, tú me estás mostrando mi realidad. Tú me estás mostrando allá en lo más profundo de mi ser, Señor, de que tú te llevaste esa culpa que había en mí y que ya no hay ninguna condenación para mí. Tú me hiciste apto para el reino de los cielos. Tú me justificaste. Tú me redimiste, Señor. Tú llevaste mis cargas. Por eso hoy elijo creer que la condenación no es mi veredicto final. Hoy elijo el arrepentimiento que me libera. Y a ti te doy gracias, Señor. No solo porque me perdonas, sino que me enseñas, Señor, como quien reentrena a alguien para hacer cosas mejores. Hoy estoy en ti, Señor, y me voy a mantener en ti, Padre, porque tu palabra lo dice contundentemente, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Tú me das la seguridad, Señor. Tú me das exclusividad ante ti, mi Dios, porque estoy poniendo mi mirada donde debe de ser, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy me aferro a esta promesa. Hoy me aferro a esta promesa. Dígaselo a Dios, Señor. Hoy me aferro a esta promesa. Y no voy a seguir sintiendo la culpa. Más bien me voy a arrepentir, Señor, de lo que hice mal. Y me hago libre de lo que me hicieron sentir mal, que no era real, Señor. Hoy tengo una seguridad total frente a ti, Padre Santo. Y tu palabra me enseña que hay un cambio de vida, que hay una transformación, que ya no andamos conforme a la carne, a nuestros apetitos carnales, a nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, Señor, sino que ahora, mi Dios, ahora estamos en ti, Señor. La vida en ti es mucho mejor que la vida que se traía antes, mi Dios del cielo. Gracias, 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 porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que me enseñas, que me demuestras tu amor, Señor, todos los días de mi vida. Hoy te alabo, Señor, hoy te doy la gloria. Como hoy puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, he culminado esa carrera. He hecho las cosas conforme tú me mandaste, Señor. Dígale a Dios, Señor, me he esforzado y lo seguiré haciendo, Señor. La vida que tú me prestes, Señor, me esforzaré por estar delante de ti. Agradecido siempre, Señor, por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y no solo en mí, sino en toda mi casa, en mi familia, porque hoy declaro, Señor, que por esta transformación que tú estás haciendo en mí y porque tu palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo, él y toda su casa serán salvos. Con toda seguridad, dígale, Señor, gracias por entrar al corazón de cada miembro de mi familia. Gracias por darme esa conciencia, por darme esa seguridad de la salvación, de la paz que tú ofreces, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, notemos cómo la misma palabra tiene unos matices tan bonitos, tan hermosos, que asegura, o sea, que es en el instante. ¿Cómo comienza el versículo? Diciendo, ahora pues, ¿sí? Es como quien concluye un tema, como quien concluye una oración y quiere acertar, quiere dar como como algo final. Dice, hay una conclusión basada en lo que el apóstol Pablo venía citando. Porque es que el apóstol Pablo, por favor, Sandra, si puede leer ahí, capítulo 7, capítulo 7, De Romanos, sí, cómo no, capítulo 7, sí, sí, por favor, versículo. lea, por favor, eh, los versículos 18 y 19 y después lee, no, y el 20 también, y después lee el 24, por favor. Bien, pues. Ok. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago
Lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 24. Sí, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? amén. ¿Mm? Entonces, con esta lectura, gracias, Sandrita. Con esta lectura podemos darnos cuenta a qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo ahora pues, ¿sí? Ese ahora pues es porque él sacó la conclusión de que el bien estaba dentro de él, pero al hacerlo terminaba siendo el mal. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí. A todos yo creo que nos ha pasado de alguna manera que uno dice voy a hacer esto y uno resulta haciendo todo lo contrario. Entonces uno a veces como que ni se entiende, no sé. Dice, pero ¿por qué terminé haciendo esto si yo iba a hacer aquello? Bien pueda, Sandrita, cuéntenos. Y a veces, pastor, uno siente inmediatamente que el Espíritu Santo lo redarguye y como carro sin freno, sigue haciendo lo mismo. Y cuando se detiene y dice, Dios mío, pero si el Espíritu Santo me avisó, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, que no dijera esto, porque lo hice. Entonces, esta palabra lo confronta bastante a uno. Y dice Pablo, pues lo que no quiero es lo que hago y lo que debo hacer no lo hago. Sí, así es. Muchas veces uno piensa y se justifica. Por eso es que es necesario hablar estos temas, para sacarlos, para liberarlos, para andar con la conciencia y con la frente en alto. Que nadie lo haga sentir a uno mal porque ya en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús ya hay salvación. No es a través de una iglesia, no es a través de una religión, no es a través de buenas obras. Las buenas obras hay que hacerlas. No podemos obviar las buenas obras, ¿sí? Pero hay que hacerlas, pero no para salvación, es por causa de la salvación. O sea, la consecuencia de una buena obra es que la persona es salva, como hizo el Señor Jesús, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos. O sea, el Señor hacía muy buenas obras, aunque después las personas terminaron juzgándolo, deseando que lo crucificaran. O sea, eso ya es otro tema, no interesa, pero uno tiene la conciencia tranquila que hizo el bien. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo estoy aprobando que dentro de mí está el bien, pero cuando lo voy a hacer, termino haciendo el mal. Y él decía, entonces yo me doy cuenta que dentro de mí hay una ley como que me lleva hacia allá. ¿Mm? Entonces, hoy poder nosotros decir, ahora pues, ese ahora pues es contundente, es una voz firme que viene de parte del Señor, una conclusión basada en lo que el apóstol Pablo venía explicando precisamente en lo que acabamos de leer. En segundo lugar, dice, ninguna condenación hay. Entonces aquí ya se está refiriendo a un veredicto legal. Hubo una sentencia, hubo una sala, hubo un tribunal. Dios como juez está declarando al creyente libre de toda culpa, libre del castigo judicial por el pecado, ya que el Señor Jesucristo pagó esa deuda en la cruz. Yo quiero explicarles algo para dejarlos mucho más claros de esta palabra. En cuanto a un preso, a una persona condenada, pueden pasar dos cosas en ellos, que sea absuelto, ¿sí? Que sea absuelto, y la palabra absuelto quiere decir no cumplió la condena, pero lo absolvemos. O sea, si tenía 20 años de condena y ha pagado 3, se le perdonan los 17 años restantes.
Y lo segundo es que haya cumplido toda la condena y haya salido libre. O sea, una persona puede salir libre por esas dos causas. Muchas personas dicen que nosotros fuimos absueltos del pecado. No, nosotros no fuimos absueltos, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Nosotros no fuimos absueltos. Nosotros pagamos la condena, pero no nosotros. Cristo la pagó por nosotros. No sé quién se alegre por eso. Porque una persona absuelta quiere decir, le perdonamos lo que le faltaba de condena. No, a nosotros no es que Cristo nos haya absuelto, es no. Él pagó toda la condena. Por eso siempre vamos a estar en deuda con Él. En deuda con él. Yo no entiendo, a verdad, yo honestamente no entiendo cuando la persona dice, "Ah, estoy bravo con Dios. Es que él no me hizo esto, no me hizo aquello. Es que él no me hizo ese milagro del carro y ya estaba a punto de tenerlo y Dios no, entonces estoy bravo con Dios. Yo no entiendo esa forma, por favor. ¿Mm? Eso no es como el que hace pataletas. Como un niño que siempre logra lo que quiere porque es una pataleta. No, con Dios no es así. Lo relacionamos, pero no tiene nada que ver. Con las pataletas con Dios no funcionan. No funcionan. Con Él es, Señor, hágase tu voluntad. Señor, aquí estoy. A pesar de que ayer no me fue bien, Señor, aquí estoy. Porque yo no te amo por lo que tú me das. Yo te amo por lo que ya me diste. No, Dios no está en deuda con nadie. Pero a veces sentimos que es que Dios no me dio el esposo que yo quería, no me dio la esposa que yo quería, no me dio la casa, no me dio no, es que Dios no lo podemos ver como quien nos complace los caprichos, ¿no? Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está hablando, ninguna condenación, es que ya el veredicto, ya el juez ya golpeó con el martillo, ¿cierto? Y dijo, absuelto, libre, toda deuda es cancelada. Y lo tercero es la condición. Dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea, no es, ¿cierto? Solamente están en un lugar. Hay personas que se sienten muy identificadas con un lugar, gloria a Dios. Pero a la postre, quien es el autor de la salvación se llama Jesús, no la iglesia, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, es el Señor Jesús. Entonces la clave es la unión espiritual. Estar en Cristo significa estar unido a Él por la fe, de tal manera que su justicia nos lo acredita, nos afirma, nos asegura, estoy en Cristo Jesús, no viviendo la vida cristiana. Porque la vida cristiana son normas. La vida cristiana es no coma esto, no coma aquello, no maneje, no tenga mucha familia, no, bueno, una cantidad de normas. Por eso hay lugares donde los estatutos son más gruesos que la Biblia. Hay más órdenes de hombres que de Dios. Y en esta casa nosotros muy bíblicos, 100% bíblicos, lo que diga la palabra de Dios es a lo que le podemos dar crédito. Sin dejar también de decir que hay normas, claro, hay normas, pero nuestra mayor regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y ahí lo estamos viendo, dice, los que están en Cristo Jesús, asegúrese por favor hoy de estar hablando con Cristo Jesús, de estar en Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir me sería ganancia. Mientras yo viva, viviré para Él.
y cuando yo muera, moriré para él, decía el apóstol Pablo. O sea, a él se le reveló el Señor Jesús y desde el primer día hasta el último, siempre lo amó. Siempre amó al Señor Jesús y por eso llegó a hacer lo que pudo hacer. En su época, él andó en 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. Si hubiera existido América Latina para aquel entonces, hubiera venido, porque él dice que lo llenó todo de Cristo. O sea, él era incansable, porque en Cristo, él mismo lo dijo, todo lo puedo en Cristo. Aló. Por eso, Osvaldo, no tenga temor, no tenga temor. Todo, si está en Cristo, arranque. Sandrita, en Cristo, arranque, arranque. Vaya por ese camión nuevo, arranque. Mauricio, y cada uno, lo que sienta en su corazón, en Cristo uno asume retos, en Cristo uno no ve imposibles, uno dice, voy a hacerle, porque el Señor está a mi lado, porque el Señor, Él me ha enseñado a tomar decisiones y cuando son de Dios, Él las respalda. El problema es hacer cosas sin Dios y después meterlo uno a Él, que suele pasar, ¿no? Señor, pero llore. Sí, pero no espero la respuesta. Usted oró, usted habló solo, pero no me dejó hablar. Cuando yo iba a hablar, usted se paró y se fue. Eso suele pasar también con el Señor, porque la oración es un intercambio de palabras. A veces uno ora, pero no espera una respuesta. Y en cuarto lugar, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, un solo texto. Los que no andan conforme a la carne, o sea, no los que buscan las cosas para vivir más en sus males, en sus errores, sino para vivir en Dios, que es lo que nosotros nos interesa cada día, vivir en Dios, vivir en el Señor, los que no andan conforme a la carne. Entonces, esa es una evidencia de una verdadera libertad en Dios. No a todo le podemos dar gusto. No todo lo que vayamos a hacer nos conviene. Cuando uno observa la historia y la vida del rey Salomón, eso fue lo que lo llevó prácticamente a una decadencia moral, física y espiritual. Porque él lo dijo en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, dijo, yo no le negué nada a mis ojos, le di rienda suelta a todo lo que querían, yo lo complací. Y él terminó amando a otras mujeres, él terminó construyéndole templos a dioses paganos, él terminó, los años de su vejez fueron terribles. Por eso, mis amados, estamos en Cristo, debemos abstenernos de ciertas cosas que no convienen, que no edifican. Espero que esta palabra hoy nos pueda hacer tomar conciencia de que es vivir en Cristo, que no podemos vivir como dijo el Señor Jesús. Nadie puede complacer a dos señores. O ama al uno o aborrece al otro. Y la palabra aborrecer quiere decir amar menos. No es que lo odie, ¿no? Pero es amar menos los placeres temporales de esta vida. Permítanme hacer una última oración y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres fiel a ti mismo, a tu palabra, a tu nombre, a tus promesas, Señor, a los dichos de tus labios, Dios. Nosotros somos los más beneficiados de lo que tú nos has dicho y de cada palabra, Señor. Hoy nuestra vida, hoy nuestra alma está segura en ti, está anclada a ti, Señor, porque tú fuiste el que pagaste el precio en la cruz del Calvario. Tú lo hiciste, Señor Jesús.
moriste por nuestros pecados para quitar la culpa que nos colocan muchas personas y que muchas veces por nuestros actos no las asumimos, Señor. Pero hoy, Padre, hoy hay salvación, hoy hay libertad. Hoy, Señor del cielo, estamos seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que no hay un reporte de cosas malas. Y si lo hubo, Señor, la sangre de tu precioso Hijo Jesús nos limpió de todo pecado. Ya no hay condenación para los que estamos en ti. Para nosotros hay luz, hay vida, hay propósito, hay cosas extraordinarias, Señor, que día tras día las vemos materializadas. Te damos la gloria y la honra porque este día y de aquí en adelante, Señor, habrá un resplandor de gloria, de poder, de unción, Señor, de lo que tú haces en nosotros es maravilloso, es extraordinario y te lo agradecemos. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, apartados para ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos santos para ti, Señor, limpios en todo el buen sentido de la palabra, Dios, sin dejar nuestras actividades diarias de familia, de pareja, de padre, de empleados, de ciudadanos, Señor. Pero aún así, Padre, siempre con la mirada hacia ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.